buenos días, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente a través de estos medios, dándole gracias a Dios por sus vidas. Gracias por abrir este espacio de tiempo para poder recibir esta palabra de dirección que sabemos que va a ser edificante para cada uno de nosotros. Le damos gracias a las personas que están aquí presentes. La bienvenida. Recuerde que nuestro propósito siempre es y será edificar a Cristo en cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias a ti por este nuevo día, Dios, por este nuevo amanecer. Gracias, papá, porque sabemos que en ti estamos bendecidos, Señor, con toda bendición espiritual. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios. Y gracias, Señor, porque sabemos que a pesar de nosotros, Señor, el favor tuyo y la gracia tuya se manifiesta en cada uno de nosotros, Dios. Oramos, Señor, para que esta palabra produzca un mayor entendimiento de lo que somos y tenemos en ti, de la vida de tu Hijo en nosotros, Padre. Queremos glorificar tu nombre, Señor, que donde quiera que estemos, Señor, podamos ser una expresión continua, Señor, de la gracia, del amor, de la misericordia, de la justicia, de la verdad y de la santidad tuya, Dios. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por darnos un día más, Señor, para poder recibir, Señor, instrucciones de parte tuya para caminar como es dignos de hijos tuyos, Dios, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, Señor. Padre, te bendecimos a ti, te honramos, Señor, y creemos que lo que tú tienes para nosotros cada día se lleva a cabo, Padre. En Cristo Jesús nuestro Señor, oramos confiados, seguros, Señor, de que aquel que comenzó en nosotros su buena obra, la perfecciona y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú haces en nosotros día a día, Señor. Sabemos que no se trata de aquello que sentimos, sino de la realidad que tenemos en ti, Padre. Gracias te damos a ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, estuvimos un poquito como 2 domingos ausentes en cabeza de más multiplicación, ¿no? 2 domingos ausentes, pero siempre están en nuestras oraciones. Son tiempos que tomamos también para de pronto aquietar nuestra vida en cuanto a tantas cosas que se hacen en el día a día, y son tiempos para uno también escuchar lo que Dios quiere que uno escuche de parte de Él y que vivamos. Entonces, hoy quiero compartir un tema que considero que, pues, como siempre lo digo, el reino de Dios y la iglesia. Creo que es importante que nosotros podamos entender lo que es el reino de Dios y lo que es la iglesia. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cuando nosotros no conocemos cuál es la función que la iglesia debe desarrollar aquí en la tierra, lastimosamente, el reino de Dios jamás puede ser manifestado de manera clara. Si nosotros no sabemos cuál es la función que tiene la iglesia, pues obviamente el reino de Dios, aunque nosotros sabemos que Jesús predicaba el reino de Dios. Siempre el propósito de él fue predicar acerca del reino de Dios. Lastimosamente, cuando la iglesia no entiende lo que es el reino de Dios, considera que el propósito de Jesús fue establecer una religión más aquí en la tierra. Y esto es lo que lastimosamente hemos visto: aumento de religiones, aumento de congregaciones, de iglesias, por decirlo así, en cuanto a denominaciones, pero en cuanto a efectividad y manifestación del reino de Dios, lastimosamente se ve poco expresión de ello. Entonces, el avance de las tinieblas, lastimosamente, no es más que la ignorancia que tiene la iglesia en cuanto a su actuar aquí en la tierra. Muchos creen que el reino de Dios es un lugar a donde nosotros vamos a ir, pero necesitamos entender que el reino de Dios es una realidad que se encuentra en cada uno de nosotros. Entonces, el reino de Dios no es un lugar a donde usted va, sino es un ámbito donde usted gobierna y una vida que usted porta, precisamente. Otros consideran que el reino de Dios es una vida llena de lujos, que estamos participando del reino de Dios porque tenemos riquezas, porque tenemos abundancia de bienes, digamos, en el buen sentido de la palabra. Y vuelvo y repito, no está mal tener posesiones, lo malo es creer que estas posesiones nos dan una identidad a nosotros. Lo que nos da una identidad a nosotros clara es lo que la Biblia dice que somos y tenemos en Cristo. Entonces quiero compartir lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Con gozo, dando gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, necesitamos entender algo y ya voy a explicar algo con respecto a este texto. Necesitamos entender algo. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad ni por voluntad humana, ¿sí? Dios determinó de antemano que cada uno de nosotros estuviese aquí en la tierra. Y precisamente cuál fue la razón por la cual Dios permitió que nosotros estuviésemos aquí en la tierra, para que nosotros lleváramos a cabo el propósito que el propósito eterno que Él propuso con nosotros y en nosotros. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí precisamente? En el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre. Primero dice, ¿qué nos hizo? O sea, démonos cuenta, no somos el fruto o el resultado de la voluntad del hombre, sino del deseo del Padre. Él fue quien nos hizo a nosotros. Y necesitamos estar plenamente convencidos de estas verdades. Nosotros no somos fruto o resultado de la voluntad de nuestros padres, sino somos fruto y el deseo del Padre eterno. Él dice en la escritura que Él nos hizo. Pero ¿para qué nos hizo? Dice, ¿cómo nos hizo? Dice, nos hizo aptos. En pocas palabras, cuando usted fue creado, Dios a usted le dio una capacidad, le dio un don, le dio una habilidad. ¿Para qué? Para que fuera apto para llevar a cabo una asignación. Entonces, entender el reino de Dios quiere Dios que nosotros sepamos algo con claridad, y es, fuimos creados por Él, pero fuimos creados también para Él, para llevar a cabo una asignación. Y luego dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, hay una herencia que los hijos de Dios necesitamos conocer, y esta herencia no se conoce o no se conoce por medio de una tradición, digamos, religiosa, que lastimosamente la iglesia ha creído que ser iglesia es practicar ciertos hábitos o cultos religiosos, pero lastimosamente ha ignorado lo que significa la expresión del reino de Dios. Jesús predicaba en sinagogas, Jesús recorría las aldeas, Jesús se sentaba con pecadores, Jesús ministraba la palabra donde quiera que estaba. Él no tenía un lugar exclusivo para predicar y hablar acerca del reino de Dios. Y esto necesitamos entenderlo como iglesia. Nosotros no condicionamos la predicación o la enseñanza en un lugar determinado. Donde quiera que estamos, en el trabajo, en el bus, en la calle, donde quiera que usted va, usted es un transmisor del reino de Dios. Y precisamente necesitamos entender eso. Hay gente que normalmente considera que la palabra de Dios se predica y obviamente no predicamos cuando abrimos la Biblia. Nosotros portamos la palabra eterna, la semilla incorruptible, y es a través de nosotros que esta semilla se da a conocer. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar por allá con una amiga que yo sé que de pronto me puede estar viendo. Estuvimos por allá en un, ¿cómo se llama eso? ¿Por esa parte alta? En un mirador. Y hablábamos precisamente, y fue allí donde yo tocaba este tema con ella, y yo le decía, lastimosamente, cuando la iglesia no entiende lo que es el reino de Dios, considera que ser iglesia es practicar cosas o hacer cosas, pero ser iglesia es expresión de vida. El reino de Dios tiene que ver con eso. Y precisamente hay una herencia que los hijos de Dios, lastimosamente, no disfrutamos porque no la conocemos. Pero también dice algo aquí el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire, nos ha librado es una realidad que ya sucedió, no algo que va a suceder. Para nosotros como hijos de Dios hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa esto? Que lastimosamente lo que impide que el reino de Dios avance en un hijo de Dios no es el pecado, porque esto ya fue resuelto. Lo que impide que el reino de Dios avance en un hijo de Dios es la ignorancia que se tiene de lo que Dios ya le dio a él. Las potestades de las tinieblas van a tener operatividad en aquellas personas que ignoran lo que son y lo que tienen en Cristo. ¿Y qué es lo que más dice aquí? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es aquí donde necesitamos entender nosotros.
El reino de Dios, el reino de Dios es un ámbito donde Dios gobierna. El reino de Dios es un ámbito donde nosotros como hijos y como iglesia estamos. El reino de su amado Hijo es una realidad en nosotros aquí y ahora. No es algo que usted va a disfrutar cuando se muera. La iglesia, lastimosamente, cuando tiene la mirada puesta en un futuro, ignora y menosprecia la realidad presente que tiene en Cristo. Por eso yo digo, la vida se trata de aprender a entender qué somos, qué tenemos y dónde estamos en Él. Y entonces necesitamos entender primeramente esto. Fuimos trasladados de un sistema para operar en un reino. Esto es una verdad. Fuimos trasladados de un sistema para operar en un reino. Mire, algo que anoche nos dábamos cuenta y era lo siguiente. Uno ve cómo la gente se reúne en pro de una fecha especial, como lo es el día 7 de diciembre, el famoso día de velitas. Lo digo con respeto, pero lastimosamente, aunque se reúnan allí en pro de encender una vela, que lastimosamente a todos le dan una interpretación o un significado muy bonito, muy piadoso, pero de nada sirve prender una vela cuando en su vida realmente la luz de Cristo no está brillando. De nada sirve, y lo digo con respeto. O sea, ¿de qué me sirve prender 10 velas y decir que prendo esta vela por mi hermano, por mi tío, por quien quiera prenderla? Si la luz que es Cristo no está en esta persona, lastimosamente, esta persona todavía está en potestad de tinieblas. Por eso necesitamos entender, nosotros no somos personas que practicamos cosas en pro para que Dios haga algo. Nosotros necesitamos entender cuál es el reino en el cual nosotros operamos. Y la Biblia dice que fuimos trasladados de un sistema para habitar precisamente en un reino. Y la potestad de las tinieblas tiene que ver con una operación de iniquidad, un sistema de iniquidad, donde el hombre lastimosamente actúa. ¿Por qué? Porque está fuera del gobierno de Dios. Nosotros vemos personas que utilizan fechas aparentemente piadosas o religiosas o culticas, pero estas fechas las utilizan más para llenarse más de cosas de tinieblas. Entonces, existen maneras de pensamientos o de ideologías precisamente que están gobernadas por por estos ambientes. Todo lo que hoy conocemos como ideologías no es más que sistemas de pensamientos que gobiernan la vida de las personas, cuyo objetivo es ver algo antinatural como natural. La potestad de las tinieblas, voy a decírselo y no quiero que me malinterpreten. Mire, a veces la gente vive viendo demonios donde no los hay. La potestad de las tinieblas es un sistema de pensamiento que opera en los hijos que lastimosamente no han recibido la vida de Dios. Los hombres que no han recibido la vida de Dios están en oscuridad, están en tinieblas. Por eso la Biblia dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La potestad de las tinieblas, vuelvo, repito, es un ámbito de oscuridad, de ignorancia, donde lastimosamente el pensamiento del hombre tiende a prevalecer, tiende a prevalecer. Y mire lo que dice con respecto al sistema de las tinieblas. Les voy a leer algo con respecto a esto, como hacer un panorama o una ecografía, una radiografía de lo que es el sistema de las tinieblas. Quiero que miremos Romanos capítulo 1, versículo 22 al 32. Romanos capítulo 1, versículo 22 al 32. Dice lo siguiente. Recuerden lo que les estaba diciendo. Potestad de las tinieblas tiene que ver con ámbito de gobierno, donde el hombre que no tiene la vida de Dios tiende a prevalecer en su manera de pensar. Y aquí mire lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto evidencia que allí hay oscuridad. Cuando profesan ser sabios, pero realmente se hacen son necios. ¿Y por qué dice que se hicieron necios? Dice el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza
de imagen de hombre corruptible. Aquí vemos algo y quiero ir profundizando o desglosando cada cosa que vamos a leer. El hombre dejó de adorar a Dios por adorar a los hombres. Y yo sé que ustedes pueden decir, pero ¿quién va a adorar a un hombre? ¿Hasta dónde llega tal ignorancia? Pues lastimosamente esto lo vemos hoy en día en nuestra sociedad. Hombres rindiéndole culto a hombres mortales. Donde vemos personas que lastimosamente a esto la Biblia llama idolatría. ¿Y qué es esto? Un ambiente de potestad de tinieblas, donde la ignorancia del hombre tiende a prevalecer más que la sabiduría de Dios. No porque Dios no pueda operar allí, sino que lastimosamente el hombre no permite a Dios orar en ellos. Por eso dice que creyendo ser sabios o profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y cómo es la necedad de ellos? Que cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza, por semejanza de un hombre corruptible. Dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Uno podría decir, ¿será que hay hombres o personas que en su forma de pensar o natural adoran a los animales? Usted se puede dar cuenta, puede darse cuenta en la internet, investigar. Esto es una verdad. La adoración a los hombres, la adoración a los animales es una realidad en un sistema de tinieblas. Y mire lo que dice la Biblia al respecto, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto dice la Biblia, mire lo que dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Recordemos algo, el reino de Dios es donde el ámbito de gobierno de Dios es una realidad en aquellos que estamos y participamos de este reino. Pero la potestad de las tinieblas se manifiesta y se hace evidente en aquellas personas que están aún en tinieblas. Y mire lo que dice aquí, que estas personas cambian, dice, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces démonos cuenta, este sistema pretende legalizar por medio de sus ideologías cosas que consideran correctas. Lastimosamente, voy a decir ahorita algo con respecto a este asunto, pero lastimosamente las ideologías no es más que un sistema de tinieblas que opera en aquellas personas que no han entendido el reino de Dios. Y a veces hay hijos de Dios que permiten que ese sistema permee sus pensamientos. Dice, y versículo 28, perdón, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, voy a decir algo. Dios tiene todo el poder para poder transformar a una persona que permite que Él trabaje en ella. Dios no tiene títeres, Dios no manipula ni actúa en contra de la voluntad del hombre. A veces decimos, pero si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no me cambia? ¿Por qué no cambia a mi hijo? ¿Por qué no cambia a mi esposa? ¿Por qué no desaparece a mi suegra? No, eso no es algo que Dios haga por arte o voluntad de esto, sino es algo que la persona voluntariamente, Dios le dio una voluntad para que ella rinda su vida a Dios. Dios no obliga a nadie a hacer algo que esta persona no quiere. Que Él es todopoderoso, sí, pero su poder jamás está en contra de la voluntad del hombre, porque precisamente hay una libertad que tenemos.
Si nosotros no tuviéramos libertad, entonces no seríamos a la imagen y semejanza de Dios. Claro. Porque Dios es libre, pero la libertad de Dios, obviamente, mire, nosotros sabemos que Dios puede hacer todo, claro, pero Dios no puede mentir. Entonces, hay unos límites en lo que Dios hace y en lo que Dios no hace. Y luego dice lo siguiente, el versículo 29, estando atestados de toda injusticia. Mire, desde en cuenta, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Estas son evidencias de la potestad de las tinieblas en los hombres que no han entendido el gobierno de Dios en sus vidas. No es, vuelvo, repito, no es que mire, toda persona nace, vuelvo, repito, nace creada por Dios para llevar a cabo un propósito. Pero lastimosamente este sistema los abraza y ellos deciden abrazar la cultura de este sistema. Dios se presenta, Jesús vino precisamente a hablar acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios no tiene que ver con una religión. Y el reino de Dios tiene que ver con un ámbito donde Él gobierna. Y cuando nosotros permitimos que Él gobierne, nuestra vida va a manifestar lo que es el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay gente que puede decir, es que yo no participo, pero cuando usted se complace en aquello que hacen los demás, usted es partícipe de esto. Por eso necesitamos ser conscientes. No estamos hablando de excluir a las personas. No estamos hablando de no hablar con pecadores o no hablar con personas que están en este sistema de tinieblas. Porque Jesús se sentaba con pecadores, pero Jesús jamás pecó. Es una línea muy delgada que hay, pero necesitamos aprender. Hay personas que lastimosamente, y vuelvo, repito, este sistema en algunos que dicen ser iglesia, está permeando. Hoy en día uno escucha que hay iglesias, entre comillas digo iglesias, porque esto no es iglesia o esto no es reino de Dios, que casan homosexuales. Por Dios, esto es un sistema de pensamiento que opera en la vida de hombres religiosos que creen que esa es la forma como Dios actúa. En el reino de Dios no es así. En las iglesias institucionadas por los hombres que no tienen nada que ver con Dios, puede que esto pase. Pero en la iglesia que tenga que ver con el reino de Dios, jamás esto puede ser algo tolerable. Necesitamos ser claros, necesitamos ser conscientes de lo que la Biblia dice al respecto. El reino de Dios, en el reino de Dios hay justicia. En el reino de Dios opera la verdad. En el reino de Dios opera la santidad. En el reino de Dios opera lo que es natural. En la potestad de las tinieblas, lo que es antinatural, la mentira, todo este tipo de cosas. Pero jamás en el reino de Dios la expresión de las tinieblas va a ser una realidad. Ahora mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Ahora podríamos decir, bueno, si hay tanta oscuridad, si hay tanta operatividad de tinieblas y el reino de Dios poco es evidente por medio de nosotros, ¿qué es lo que la Biblia nos llama a nosotros a hacer? Mire lo que dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es lo que necesitamos hacer. Mire, dijo Martín Lutero, nosotros no tenemos la culpa de que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí somos responsables de que ellos hagan nido sobre ella.
Usted no tiene la culpa de que a su mente vengan malos pensamientos, pero usted sí es responsable de lo que hace con estos pensamientos que llegan a usted. Usted no tiene la culpa de las personas que están a su alrededor, pero usted sí determina lo que va a permitir de estas personas en su vida. ¿Somos personas influenciables naturalmente? Sí, pero yo determino qué voy a permitir que influencie mi vida. Entender el reino de Dios, precisamente, ¿por qué las tinieblas tienen tanto avance? Porque lastimosamente la iglesia cree que es iglesia cuando hace ciertas cosas, pero deja de operar como debe operar un hijo del reino de Dios. La Biblia dice claramente, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Lastimosamente, muchos tienen vidas o almas salvadas, pero tienen una mentalidad pagana o mundana. Dice que son hijos de Dios, pero piensan y actúan de acuerdo a este sistema. Y por eso digo que lastimosamente uno ve cómo personas pueden abrir su Biblia y justificar prácticas de este sistema. Por Dios, entendamos, el reino de Dios es un ámbito completamente diferente a este sistema. Nosotros no somos parecidos a este sistema. No estamos para imitar a este sistema. A mí me preguntaba una vez alguien, me decía con respecto a estas fechas de cosas, y bueno, repito, respeto quien haga este tipo de cosas, pero necesitamos entender que hay algo mayor que tiene que ver con nosotros. Y me preguntaba esta persona con respecto que si nosotros prendíamos velitas, que es pro de la familia, que yo no sé, ahora le han dado una interpretación, porque que yo sepa, este día lo utilizan es con alusión a lo que es la Virgen. Pero ahora le dieron un significado y le ponen paz, le ponen amor, le ponen felicidad, le ponen, a cada vela le ponen un significado y ahora más le ponen disque el nombre de la familia. Entonces, por tu esposa, por tu hijo, por tu eso, yo digo perdón, pero ¿será que una vela tiene mayor peso que la luz de Dios en mi vida? Que la vida, ¿verdad? Que definitivamente Él habita en mí. Yo no necesito hacer algo cuando la verdadera luz, que es Cristo, está en mí. Esta es la que debe brillar. Esta es la que tiene que ser conocida. Y si esta luz no está en usted, permita que Dios, por medio de su Espíritu, pueda habitarle. Permita que el Espíritu Santo pueda obrar en usted. ¿Para qué? Para salvación, para conocer esta luz. Ya usted no necesita prender una luz para que a su familia le vaya bien, porque usted sabe que si usted es un hijo de Dios, usted ora para que Dios sea protegiendo, sea guardando y sea revelándose a Él, para que cuando Él le conozca o ella le conozca, pueda pasar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Lastimosamente voy a decir algo con respeto. Para mí, esto tiene que ver más con agoreros. Una persona que tiene agüeros a algo, y es que si yo prendo esto, me va a ir bien. Si yo hago esto, me va a ir mal. Mire, entendamos, reino de Dios no tiene que ver con este sistema. El reino de Dios es mucho más que eso. Nuestra manera de pensar, lastimosamente, está permeada por esa cultura que en este mundo adquirimos. Pero necesitamos que el gobierno de Dios sea una realidad en nosotros. Ahora, la tarea del Espíritu Santo en nosotros es que cada vez haya más renovación de entendimiento para que podamos entender con claridad cuál es esta buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. O sea, vuelvo y repito, o sea, no es, me decía alguna vez una persona, pero ¿qué tiene de malo prender una vela? Y yo le decía, ¿por qué no la prende el 5? ¿Por qué no la prende el 8 o el 6? No, es que es un día específico, precisamente, porque es allí donde se considera que tiene un valor espiritual. Pero iglesia que entiende el reino de Dios no permea su mente con lo que este sistema hace. Y vuelvo, repito,
No está mal lo que una persona puede prender su velita y siquiera alumbrar porque no hay luz en su casa es diferente. Pero creer que esto puede producir una salvación o puede iluminar la vida familiar, no. Es la vida, la luz de Cristo, la que alumbra a nosotros. Y cuando se entiende, vuelvo, repito, cuando se entiende la operatividad del reino de Dios, o sea, nosotros sabemos que no es algo que hacemos, sino realmente es alguien que a nosotros ya nos habita. Ahora, nuestros pensamientos se alimentan lastimosamente de la cultura que traímos, pero la realidad del reino de Dios en nosotros es una verdad. Vuelvo, repito, nosotros hemos sido establecidos legalmente como reyes, ¿sí? Por posición, por diseño, por creación y por obra redentiva. Hemos sido, como dicen, posicionados o establecidos en un reino. Esto es una constitución legal, no es algo que usted considera que tiene que hacer para que Dios a usted le ubique. Si usted es nacido de nuevo, ya ha sido establecido en un ámbito y en un gobierno donde Él debe gobernar. Pero hay una operación real de Dios reinando y gobernando en nosotros. Ahora, el reino de su amado Hijo tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con una influencia y tiene que ver con un dominio de un rey. Cuando hablamos de que hemos sido, pues vuelvo, repito, la Biblia dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, esto es una verdad, esto no es una promesa. Si usted ha nacido de nuevo, si usted porta la vida de Dios, esto es una verdad para usted y para mí. Para quienes no han nacido de nuevo, podrá ser una promesa. Pero nosotros no vivimos de promesas. Nosotros vivimos en la realidad que tenemos y somos en Él. Porque todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. Entonces, necesitamos entender, el gobierno o el reino de Dios debe ser una expresión en aquellos que habitamos en este reino. Debe ser una verdad en cada uno de nosotros. Y obviamente la grandeza de este reino tiene que ver no solamente con el rey que está allí, sino con la forma que viven aquellos que decimos participar de este reino. Si ustedes se dan cuenta, en Primera de Reyes capítulo 10, no lo voy a leer, pero la Biblia habla acerca de que hubo una reina de Saba que fue a visitar a Salomón, pero ella fue porque escuchó que era un hombre muy sabio en la tierra. Pero dice que ella se asombró no solamente de la sabiduría de Salomón, sino de la forma como vivían y se trataban a los servidores de aquel reino, donde Salomón gobernaba. O sea, ella no se aterró solamente cómo era este rey sabio o qué tanta sabiduría tenía, sino cómo era que estaban viviendo estas personas que hacían parte de este reino. Y el reino se define por la cultura que lo representa. El rey no reina si su pueblo no expresa esa cultura de reino. Y esto necesitamos entenderlo. No podemos decir que Él es nuestro rey cuando nosotros mismos somos los que estamos actuando a nuestra voluntad. Entonces, la manera de vivir, la manera de vestir y la manera de comer en aquellos habitantes donde Salomón reinaba era completamente diferente. Y prácticamente la gloria del rey es la vida de la gente de ella. Lo que él podía, la satisfacción de nosotros como padre es ver el bienestar de nuestros hijos. Todo padre en su corazón siempre va a desear lo mejor para sus hijos. ¿Es así o no es así? Un padre que sabe que tiene una naturaleza de amor debe desear siempre lo mejor para sus hijos. Dios como rey de un reino siempre espera y desea lo mejor para nosotros como participantes de este reino. Pero la manera como nosotros actuamos lastimosamente no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque permitimos más que este sistema siga permeando nuestra mente. Ahora, el reino no tiene que ver con un lugar, sino con una forma de vida.
lo decía, no es un lugar, sino es una forma de vida que se manifiesta y se hace realidad en nosotros. Cuando la iglesia no entiende lo que es el reino de Dios, considera que el reino de Dios es alcanzar a las naciones y vamos a alcanzar esto, vamos a alcanzar esto, vamos a ir, vamos a hacer. No se trata de lo que usted y yo hagamos, se trata de lo que usted y yo somos. Punto. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Quiero que miremos por un momento. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Lucas 17, 20 al 21. Dice lo siguiente. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con la advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre vosotros. Recordemos algo. La nación de Israel, cuando Jesús vino, ellos esperaban un libertador que los liberara de un gobierno tirano naturalmente. Pero Jesús les mostró un reino que no tenía que ver con un lugar, sino como una expresión de vida en ellos. Por eso le dijo, el reino de Dios no es lo que usted va a ver allí o allá, sino es algo que está entre vosotros. El reino de Dios tiene que ver con la operación, manifestación y gobierno de Cristo en nosotros, como una verdad, no como una religión. Si usted tiene la mentalidad que necesita ser sacado de la tierra para vivir mejor en el cielo, usted no, todavía tiene una mentalidad de ese sistema. Nosotros disfrutamos, damos gracias a Dios por la vida que nos permite tener. Sabemos que las complejidades o situaciones difíciles de la vida en esta tierra no determinan lo que somos y tenemos en él. Mire, la enfermedad, los dolores, las crisis, lo que pueda suceder en nosotros jamás altera lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Así es sencillo. Hay personas que consideran que si las cosas no salen bien es porque el favor de Dios no está en ellas. Que si las cosas no me salen como yo espero es porque posiblemente Dios me puede estar castigando. Mire, yo le digo una cosa, lastimosamente, nosotros somos los que sembramos y cosechamos lo que queremos recoger. Pero hay situaciones que pueden venir a nuestra vida, pero estas jamás alterarán el propósito de Dios en nosotros. Mira, hay una contradicción lastimosamente entre los que decimos ser portadores del reino de Dios por esto, porque decimos una cosa, pero estamos viviendo de otra manera. Decimos ser amantes de la verdad, pero nos volvemos, perseguimos, dividimos, menospreciamos, denigramos, deshonramos y abusamos lastimosamente de aquellos que también son nuestros hermanos. Hablamos del reino de Dios, pero no te juntes con tal persona. Somos del reino de Dios, pero no te hables con esta persona porque te contaminas. ¿O es que no es más la verdad que está en nosotros que la oscuridad que pueda estar en otro? Pero participar del reino de Dios es entender que es marcar una diferencia en nuestro vivir y en nuestro actuar. Ahora, la vida y expresión del reino de Dios debe ser coherente entre lo que decimos y entre lo que estamos viviendo. La expresión del reino de Dios no es algo automático, sino es algo dinámico y es algo natural. No es algo que sucede así por así, que es que fuimos trasladados, sí, pero en este reino se establece una cultura. En este reino se vive de manera diferente. En este reino se habla, se piensa, se actúa de forma diferente. No mire, el reino de Dios no tiene que ver con religión. El reino de Dios no tiene que ver con religión. Puede que el cristianismo lo vinculen dentro de una religión. El reino de Dios no tiene que ver con religión. El reino de Dios es un ámbito
donde Dios gobierna, donde Él establece una cultura de manera clara y precisa para aquellos que habitan este reino. Y este reino no es un lugar donde usted va, sino es un ámbito donde Él gobierna. Por eso el reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Ahora, en el reino de Dios se producen frutos, se manifiestan frutos. Y estos no se dan por un suceso mágico, sino por la realidad y un proceso que se va desarrollando de forma natural en nosotros. Es aquí donde se requiere evidenciar un crecimiento y un desarrollo como habitantes de este reino. Entonces necesitamos entender eso. El reino de Dios es una verdad para nosotros. No es algo que usted va a esperar a futuro para disfrutarlo, sino es una realidad. El reino de Dios no tiene que ver con los deseos suyos, sino con la voluntad y el deseo del Padre para con usted. Aquí expresamos lo que Dios ya determinó con nosotros. El reino de Dios es como una semilla. Recordemos, la semilla tiene vida y si tiene vida, es inevitable que crezca y produzca un fruto. Hay una semilla en nosotros, incorruptible, que la Escritura dice, y esta semilla es inevitable que crezca y que produzca fruto. El desarrollo de la semilla obviamente es de acuerdo al género y también por el propósito para el cual ha sido sembrada esta semilla. O sea, si Dios puso en nosotros una semilla incorruptible, de nosotros se debe manifestar y desarrollar una naturaleza incorruptible. Y lo tercero, el reino afecta la vida de todos aquellos que están en su territorio. Mire, voy a decirle las tres cosas que he hablado. Primero, fuimos trasladados de un sistema para operar en un reino. Segundo, el reino no tiene que ver con un lugar, sino con una forma de vida. Y tercero, el gobierno del rey afecta la vida de todos aquellos que están en su territorio. O sea, es imposible decir que habitamos en el reino de Dios, pero vivimos y actuamos de acuerdo a nuestros propios intereses. Eso es contradictorio. El gobierno del rey afecta la vida de todos aquellos que están en su territorio. Y esto no es una democracia, es un reino. Nos cuesta entender la vida del reino de Dios porque vivimos en una cultura donde quien ejerce influencia y gobierno lo hace de la manera incorrecta. Necesitamos desarrollar de forma natural y cultural la vida del reino de Dios. Mire, cada día yo necesito ser consciente, soy participante de un gobierno del reino de Dios en mi vida. Y continuamente mi manera de pensar necesita estar siendo transformada. Mire, en el reino de Dios, nuestra vida no es gobernada por las circunstancias temporales, sino por el propósito eterno que está establecido para nosotros. No son las cosas triviales de este sistema las que determinan lo que somos o tenemos en él. Jesús no vino para mejorar nuestra vida, sino para darnos otra forma de vida. Dios no viene a mejorar la vida de nadie. Dios viene a darle una nueva vida. Y en esa nueva vida se desarrolla esta vida y este gobierno de Dios. Es aquí donde la Biblia habla del nuevo nacimiento. Dios no viene a cambiar a nadie de hábitos. Ay, es que estoy llorando para que esta persona deje de robar. Estoy llorando para que esta persona deje de ser infiel. A ver, si esta persona no tiene una nueva naturaleza, la infidelidad, el robo, la mentira, lo que haga va a ser normal en ella. ¿Por qué? Porque opera en un sistema de tinieblas. Cuando nosotros somos conscientes de que tenemos una nueva vida, porque el reino de Dios es eso, una nueva vida, un nuevo nacimiento, una vida Zoe, que la Biblia habla, es allí donde nosotros podemos entender precisamente esto. En el reino de Dios, la vida Zoe se hace realidad en nosotros. Ahora, la operación de la vida de Dios en nosotros
es una realidad, es algo legal que nosotros tenemos. Recordemos, fuimos trasladados, no vamos a ser trasladados, fuimos trasladados. Entonces, nos sacó del lugar, ambiente y hábitat que nos gobernaba y nos alimentaba y nos puso en otro hábitat donde podemos ser efectivos para llevar a cabo su propósito y no el nuestro. De eso se trata, entender el reino de Dios. Por eso el reino de Dios no tiene, con respeto lo voy a decir, el reino de Dios no tiene que ver con una denominación. El reino de Dios no tiene que ver con una línea de doctrina que el hombre establece. El reino de Dios tiene que ver con alguien que gobierna, con alguien que porta una nueva naturaleza y con alguien que entiende lo que es y tiene en él, en Cristo. Tenemos otra naturaleza y operamos de acuerdo a esta naturaleza. No podemos estar en Cristo reproduciendo la vida de Adán. Eso es imposible. Muchos viven una vida de fe de acuerdo al conocimiento que adquirieron en este sistema, pero no de acuerdo a la nueva vida que tienen. Mire, voy a decir algo con respeto. Hay gente que utiliza la oración como un sistema de protección para su propia vida, como un amuleto. Ay, yo voy a orar porque si yo no oro, Dios no me guarda. Yo oro para que Dios guarde, para que... No, no. Mi oración tiene que ser un motivo para reconocer a Dios como el Dios de mi vida, pero al mismo tiempo para recibir instrucción de parte de Él para mi vida. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde debo encaminar continuamente mi vida? El apóstol Pablo jamás oraba por las circunstancias temporales, sino porque el avance y el reino de Dios fueron una realidad en la iglesia. ¿Usted ora porque otros puedan conocer esta verdad del Evangelio? ¿Usted ora porque el avance del reino sea una realidad en la vida de otros? ¿Usted ora para que la palabra de Dios sea glorificada en aquellas personas que escuchan este mensaje? Este no es nuestro motivo de oración. Pero lastimosamente la oración de muchos está centrada en que para que Dios guarde, para que Dios cuide y para que Dios proteja. Como si usted por medio de la oración le estuviera dando órdenes a Dios. Señor, cuida a Julano, cuida a Sutano, cuida esto. No. Cuando yo entiendo, mire, voy a decir algo. Es como si yo sé que tengo un hijo en un lugar donde está la seguridad máxima de un país. ¿Será que yo estaré pensando, Dios mío, cuida a mi hijo que allá no le vaya a pasar nada malo? No, porque uno sabe que la máxima seguridad del país se encuentra donde él está y que allí él puede estar seguro. Cuando yo entiendo el ámbito y el gobierno de Dios en mi vida, yo puedo entender lo siguiente. Mi hijo, mi hija está segura en él. No por lo que yo diga, no por lo que yo haga, sino por la realidad de lo que Él tiene y es en Cristo. De eso se trata. Entonces, vuelvo, repito, no fuimos diseñados para guiarnos por el conocimiento, sino para ser guiados por el Espíritu. No es el conocimiento lo que nos guía a usted y a mí, es la realidad del Espíritu. Es la realidad del Espíritu la que nos guía a nosotros. Y voy a decirles algo, pero no creo que alcance a terminar. No alcanzo a terminar. El reino de Dios es cultura. El reino de Dios es cultura. Y mira una definición de cultura que encontraba acerca de un antropólogo inglés. Se llama Edward Taylor. Mira lo que dice. La cultura o civilización es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en una sociedad. En pocas palabras, en este planeta Tierra se desarrollan diferentes culturas. Esto es una verdad. Todos los que nacemos en esta tierra pertenecimos o pertenecemos a una cultura.
Y dice que tiene que ver con un conocimiento de creencias, con arte, con moral, con derechos, con costumbres y con hábitos y capacidades que se adquieren en esta sociedad. Ahora, la cultura se adquiere en el reino de Dios, pero el reino de Dios no se adquiere, sino que se es dado por gracia. En el reino de Dios se adquiere una cultura, sí, pero el reino de Dios no se adquiere, sino que el reino de Dios se recibe por gracia. La cultura se refiere a la forma de vida aprendida y compartida por aquellas personas que integran una sociedad. Y obviamente es allí donde se desarrollan patrones de pensamientos, paradigmas verbales, visuales y vivenciales. Pero vuelvo, repito, no es esta cultura. Hay gente que hace lo que hace por tradición. Necesitamos entender lo que nosotros hacemos y lo hacemos es por convicción, porque entendemos lo que hemos recibido y lo que somos en él. Hay una realidad en nosotros. Y vuelvo, repito, esto es clave que lo podamos entender. Y yo creo que este mes me dedicaré a estar hablando acerca de lo que es el reino de Dios. ¿Todos fuimos formados en una cultura? Claro que sí. Todo lo que hacemos es el resultado de creencias, de hábitos, de costumbres, de ideas, de pensamientos, de tradiciones, de nuestra familia y del ambiente donde fuimos nosotros implantados. ¿Por qué personas se ponen, digamos, ciertas formas? Es más, usted se puede dar cuenta de la forma de vestir de algunos. Algunos se ponen ropa ancha, tenis, digamos, con una forma diferente, que uno, los que lo ven dicen, uy, no, yo jamás me pondré una ropa así. Son culturas que se van estableciendo, pero los hijos de Dios entendemos que en el reino de Dios la única cultura que tiene operatividad es donde Él gobierna, donde Él dirige y donde Él establece realmente lo que Él determinó para nosotros, no lo que nosotros queremos. Y lo que Él estableció para nosotros, nosotros sabemos que es bueno, que es agradable y que es perfecto. El nivel más confrontativo en el reino de Dios, repito, no es el pecado, sino renovar nuestra manera de pensar. Cuando una persona participa en el reino de Dios, necesita esta persona estar renovando su manera de pensar. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a leerle la versión de Dios habla hoy. Romanos 12, 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Es de una u otra forma en la manera de pensar donde se evidencia la cultura que nosotros estamos arrastrando. Es evidencia de la cultura que nosotros estamos expresando. ¿Cómo se aprende la cultura del reino? Precisamente cuando usted y yo permitimos que la renovación de nuestro entendimiento sea una realidad. No fuimos llamados a hacer lo que los demás hacen. Fuimos llamados a hacer aquello que Dios ya determinó con nosotros. Entonces, por eso la importancia de entender la diferencia de lo que es el reino de Dios y entender cuál es la asignación que tiene la iglesia allí en este reino. La iglesia no tiene que ver con religión, la iglesia no tiene que ver con un culto, digamos, sacerdotal o religioso, como lastimosamente lo hemos visto. Nuestro culto somos nosotros como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él, por Él y para Él. Entonces, quiero terminar diciendo esto precisamente. Necesitamos entender cuál es la cultura que usted y yo estamos desarrollando. ¿Qué es lo que el Señor definitivamente nos ha llamado a manifestar y qué es lo que estamos desarrollando?
qué está permeando nuestros pensamientos, cómo estamos modelando nuestro vivir aquí en la tierra. Estuvimos allí en aquel lugar también y vuelvo, repito, qué bonito cuando uno ve gente que se reúne a orar, pero cuando gente cree que si no hace esto, no opera la luz de Dios, no ha entendido la luz que lo habita. Yo necesito entender, soy portador de una verdad. Cuando yo oro para que el Señor me dé sabiduría y pueda entender lo que Dios quiere que lleve a cabo, para que yo pueda discernir continuamente su voluntad en mí. Porque esto es lo que necesitamos entender. En el reino de Dios opera un gobierno y este es el gobierno del rey que debe ser claro, debe ser preciso y debe ser notorio en nosotros como sus hijos. Amén. Entonces vamos a orar. Recordemos algo antes de orar. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, con mucho gusto estamos para escucharles. Recordemos, no hablamos de religión, hablamos de vida y hablamos de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cristo no es una religión más. Cristo es el Hijo de Dios, quien se encarnó, quien dio su vida precisamente para trasladarnos a nosotros, a usted y a mí, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y Él es el único camino que nosotros necesitamos conocer y en el que necesitamos andar. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias a ti, Dios, por tu amor, por tu verdad. Gracias, Señor, por permitirnos, Dios mío, poder entender lo que somos y tenemos en ti, Dios. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en esta tierra, Señor. Sabemos que aunque muchas cosas puedan afectar nuestro cuerpo físico, la realidad del reino y el gobierno tuyo sobrepasa todo entendimiento, Dios. Padre, gracias, porque en ti somos y en ti estamos, Padre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias, Padre, por trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor, en el cual, Señor, sabemos que tenemos una herencia y una herencia incorruptible, Padre, la cual podemos conocer y disfrutar aquí, Señor, en esta tierra, Padre. Gracias por amarnos, gracias por nuestra familia, Dios. Oramos para que esta verdad del reino de Dios sea una realidad en ellos, Señor. Que ellos te puedan conocer a ti, Padre. Que ellos puedan entender, Señor Dios mío, lo que son y tienen en ti, Padre. Oro, Señor, por una iglesia que vive la realidad del reino de Dios en su vida, Padre. Gracias te damos a ti, bendito Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén, Padre. Gracias te damos, Dios. Entonces, ya sabes, le damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por conectarse con nosotros. Les enviamos un abrazo. Yo aquí pues no me doy cuenta quiénes se conectan, pero sabemos que hay personas que están viendo, nos están escuchando. Compartan con otros esta enseñanza. Recuerden, nos encontramos aquí en Soacha. Cualquier cosa estamos para servirle. También recordemos también que nuestro propósito no es limitarnos a un lugar, sino que también podemos llevar la palabra donde el Señor así nos lo permita. Donde quiera que quiera que les visitemos, también estamos para esto. Les enviamos un abrazo a todos, muchas bendiciones y un excelente y bendecido día. Lleno de gracia y de verdad,